Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Bueno, Hola, ya Ania, buenos días. Buenos inicio días. el espacio. Ok, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Eh, en nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Rectoría Caribe, damos la bienvenida a todos los que se encuentren conectados. Mi nombre es Aldo Tabonati y soy el coordinador de la Oficina de Asuntos Globales de la Rectoría Caribe. Estamos muy contentos de abrir este espacio de conversación para presentarles un proyecto televisivo que ha tenido gran acogida en la región Caribe, del cual forman parte 3 de nuestros docentes y una estudiante. Como ya deben estar anticipando, el tema de hoy es la serie El Patio. Y le hemos planteado con anticipación a su director y productor de una pregunta. ¿Cómo producir una serie de TV en el Caribe colombiano? ¿Qué será el tema que vamos a desarrollar en este conversatorio? En breves líneas, El Patio es una serie creada y dirigida por Javier Saltarín para el canal regional Telecaribe, con una propuesta audiovisual de 40 capítulos, cómica, romántica, entretenida, cultural y regional. Los protagonistas de esta serie se enfrentan a las apariencias, los miedos y luchan siempre por mantenerse alejados. Los separa físicamente una pared de ladrillos que divide los patios de sus casas, pero los une a amarse a la distancia. Nuestro invitado, Javier Saltarín Martínez, él es el director, productor de cine y televisión, magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia, con altos estudios en dirección escénica de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Baños, en Cuba. Ha dirigido y producido documentales, programas culturales y de entretenimiento para la televisión regional y nacional colombiana. Actualmente es docente del programa de comunicación social de Uniminuto, sede de Barranquilla. En la moderación de este conversatorio nos acompañará Ania Carrillo, que es la coordinadora y docente del programa de comunicación de Uniminuto Rectoría Caribe y, muy importante, guionista del Patio. Sin más, dejo con ustedes a Javier Saltarín y Ania Carrillo. Buenos días, Ania y Javier, bienvenidos. Hola, Aldo. Hola, Aldo, buenos días. Buenos días, bienvenidos a ambos. Bueno, sí, es perfecto. Aquí digamos que esto va a ser algo muy tranquilo. Agradecer a todos los invitados, tanto externos como de la Universidad Uniminuto. Soy la coordinadora del programa de comunicación social y bueno, en este espacio muy especial para todos queremos charlar con este profesional que tiene mucha experiencia y años en el campo audiovisual, que pues lo contamos también contamos con él afortunadamente dentro de nuestro equipo docente y que hoy queremos hacer es compartirles y hablarles de qué es el patio, de esta experiencia desde la realización de una serie y que en últimas nos hace a nosotros converger en muchas particularidades. Y justamente eso es lo que quiero que Javier hoy nos cuente desde su experiencia, cómo llegó a esto, de qué manera lo hizo. Entonces, vamos a empezar desde ese génesis, Javier. ¿Qué pasa con ese patio? Hola, Ania, saludos y saludo también a Aldo y a todo el equipo, digamos, de la Universidad Uniminuto, al programa en especial de comunicación y a los estudiantes que también se conectan y bueno, y también a los invitados externos a la universidad que también hacen partícipe de esto. Creo que en esta, digamos, en esta charla online y después post, ¿no? Porque creo que va a quedar, digamos, como haya alojado la grabación y también se puede repetir. Entonces, esas son las otras maneras y las otras formas en las que también uno puede entrar, digamos, en estos espacios virtuales. Yo quiero saber si se escucha bien mi audio, si se escucha perfecto, si todo está bien. Sí, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Ok, hay una pregunta, digamos, de la cual ustedes plantean y a mí me parece muy interesante y es cómo producir una serie de televisión en el Caribe. Me parece una pregunta muy interesante, muy abierta también, pero muy potente porque realmente uno cuando va a producir o cuando uno va a crear contenidos audiovisuales, esa es la primera, digamos, pregunta que uno tiene que hacerse.
dónde y cuál es el espacio realmente. Uno tiene que pensar ese espacio en términos de producción, en términos de creación y también en términos artísticos, porque a veces uno pasa de que uno tiene una idea y uno dice, bueno, pero tengo una idea de un hombre que se enamora de una chica, pero ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cuál es el espacio? ¿Y por qué te interesa ese espacio a ti en concreto como artista, pero también como productor? Porque, por ejemplo, en Barranquilla y en la costa Caribe o en la región Caribe tiene unas particularidades para producir bien densas, lo que es el calor, lo que es el clima, lo que son los ruidos, por ejemplo. Entonces, en Barranquilla no tenemos estudios de producción en la cual uno se puede alojar y decir, no, bueno, voy a producir retirado de esto. No, digamos, vivimos en unas circunstancias sonoras y, digamos, ambientales también aparentemente, ojo, aparentemente un poco difíciles para producir. Y uno tiene que partir de esa pregunta realmente, ¿dónde voy a producir mi serie y cómo la voy a hacer? Y esto lo digo ¿por qué? Porque fue la primera pregunta de la cual el equipo de producción empezó a abordar. Nosotros queríamos hacer una serie realmente pensada para un estudio de televisión. Así era como lo habíamos concebido. ¿Y por qué? Porque queríamos evitarnos el desgaste de los actores, queríamos evitarnos, digamos, el gasto económico también, porque hay que pensar en la plata, no solamente en lo artístico, sino en ese rubro, en esa materialidad que te permite hacer esa idea posible. Entonces decíamos, bueno, 40 capítulos es un montón, hay que hacerlo realmente en un estudio. Y estábamos terqueando con esa idea de un estudio, luz artificial, plantas artificiales, para garantizar la producción en luz por el calor, digamos, el desgaste del maquillaje. O sea, cuando uno está produciendo una serie en Barranquilla, por así decirlo, en Santa Marta, en Cartagena, en el Caribe, siempre, digamos, hay como unos entra y sale por el retoque del maquillaje, por el vestuario, por el ambiente, ¿no? Y por el clima y por lo sonoro. Hacer series en exteriores cuesta un poco más también, en cierta forma, que hacerla en interior, partiendo de ahí, por ejemplo. En esta particularidad, esta serie se pensaba así. Pero también nos afectaba otra cosa y era pensar en lo artístico. ¿Cuál es la pregunta que nosotros como artistas, como equipo de trabajo y como producción tenemos y que queremos resolver? Entonces ahí empezamos, digamos, ¿será que realmente queremos contar esto desde un patio creado y producido, ambientado en un estudio de televisión? ¿Será que esa luz iba a ser potente? ¿Será que ese desgaste, esa textura en la piel va a producir ese efecto real que queremos nosotros? Entonces a veces uno empieza a navegar en una cantidad, digamos, de vaivén para finalmente devolverse a la pregunta inicial. Es que queremos hacer una serie pensada en un patio porque eso convoca de alguna u otra forma y resuena también con los patios de la región Caribe. Y esa era la idea original. Entonces desbaratamos todo y dijimos, no, realmente esta serie va a ser en un patio real, hay que buscar un patio real. Y la producción, digamos, se puso como las manos, se puso las botas, por así decirlo, y empezó a hacer un recorrido para buscar ese patio que de alguna u otra forma garantizara un poco la sonoridad, que de alguna u otra forma garantizara también un poco el clima. A mí sí me pasaba que yo pensaba mucho en el sonido. A veces uno piensa siempre en la imagen porque cree que la imagen es la que lo resuelve todo, pero a veces uno puede escuchar más que con una imagen clara. A veces el sonido es más relator que la propia imagen. Uno tiene que desconfiar de la imagen, como decía Harun Farocki, hay que desconfiar de la imagen. Y como nosotros vemos la imagen en la creación, en la potencia, siempre la vemos que está arraigada al sonido. O sea, no es una cosa un poco, sí están separadas, sí, pero también tienen su particularidad. Por eso yo siempre he venido insistiendo en eso de audiovisual, entender el audio con su potencia y no solamente desde la imagen. Hay una cosa que para el equipo de producción nosotros hemos venido descolonizando y es esa idea de voy a filmar, voy a grabar, voy a construir una imagen, no, y lo sonoro, voy a ver una película. ¿Por qué siempre el ver? ¿Por qué siempre el ver está colonizando sobre lo que se escucha? Y eso sobre lo que se escucha tiene que ser muy importante. Y desde ahí, aun cuando parece una pregunta un poco romántica, es una pregunta que al equipo de trabajo, al equipo de producción, lo direcciona para un camino concreto. Y empezamos a buscar un patio fuera, digamos, de la ciudad de Barranquilla. Sí visitamos patios aquí en la ciudad de Barranquilla porque era más fácil el acceso. Uno siempre está pensando en la idea creativa y también en el presupuesto. O sea, uno para producir, porque básicamente esa es la pregunta, uno para producir, para crear, siempre de alguna u otra forma está amarrado a una idea de presupuesto, a una idea económica, y uno no puede eludir eso. Por muy creativo que seas,
por muy aventurero que tengas, siempre los productores te van a aterrizar y te van a decir, cálmate porque no hay presupuesto para esto. Y en Hollywood lo dicen los grandes directores, la plata nunca alcanza para hacer una película, nunca, siempre va a hacer falta más dinero. Entonces, ahí yo parto con esa pregunta que me parece muy importante, cómo crear, digamos, esa serie del patio, en qué lugar, cómo y bajo qué circunstancias. Y la otra era que teníamos que hacer 40 capítulos. Entonces, 40 capítulos supone una enorme, digamos, cantidad de contenido de producción de material. Si nos damos cuenta, por ejemplo, las series que uno ve en Netflix, una serie, hablando de serie, no de novelas convertidas en serie, son de 8 capítulos, 10 capítulos, ¿no? Por toda la infraestructura, un año de producción. A nosotros sí nos tocó hacer 40 capítulos y producirlos en 5 meses, 6 meses, que fue el tiempo que nosotros demoramos haciendo la serie. Pero esta serie parte, digamos, de algunas preguntas que en particular tenía sobre un trabajo de maestría que habían hecho hace 2 años, y era una pregunta que tenía sobre celebrar las presencias en los espacios, en la familia. Y esa idea me arrastró a que hay un lugar potente en el Caribe, en la región Caribe, y es que las presencias se celebran en un espacio, y ese espacio potente es el patio de una casa. Ahí empezamos, digamos, como a desplegar, a abrir una investigación que también creo potente, ¿no? Para los productos audiovisuales, tener una investigación en tiempo, no una investigación muchas veces referenciada, sino una investigación concreta, real, planteada en tiempo, permite que las preguntas que uno tenga quizás a veces no sean más claras, sino que se vayan abriendo, pero también permite encontrar, digamos, la potencia como artista para crear y que eso resuene en la pantalla, y que es lo que pasa un poco con la serie El Patio, que muchas veces me dicen, oye, pero me encanta porque así era mi patio de mi casa, oye, pero esta historia de mi patio, oye, pero yo también viví en un patio. O sea, es una pregunta que creo que está muy clara y que convoca, y que de alguna u otra forma a mí me parece muy potente, en el sentido de que no me hablan, por ejemplo, no, es que la protagonista, no, pero es que no, sino que hablan del patio como el protagonista, como el centro que se convierte para responder todo y para contar la historia. Eso me parece potente, porque desde ahí queríamos construir la serie. Queríamos construir una serie donde el lugar, el espacio fuera importante y fuera el protagonista. Y yo creo que de alguna u otra forma eso pues se ha logrado. La serie se encuentra en Telecaribe todavía en emisión, se emite todos los días a las 9 de la noche, dura media hora. Mucha gente me dice, no, pero quedo muy picado, que me hace falta más tiempo. Bueno, ahí esperemos a ver qué puede pasar después en futuras temporadas, por así decirlo. Pero sí fue una serie larga, ha sido un proyecto largo de 40 capítulos, pero eso es potente, porque yo creo que las historias que pasan en un patio son infinitas realmente, y cada patio tiene su particularidad. Javier, bueno, tú nos hablas de todo esto de lo audible, nos hablas también del aspecto importante de dialogar con estos espacios, porque de esa manera tú también puedes crear una metodología de trabajo. ¿Qué sucedió especialmente con ese ejercicio que haces con los actores? ¿Cómo con el mismo patio en sí logras también una conexión y que el espacio como tal te entregue también material para poder potencializar la serie y potencializar las situaciones que ocurren ahí? Claro, al convertirse, digamos, el patio como en el protagonista, también era necesario pensar esos cuerpos que van a integrar ese lugar o que van a llenar ese espacio, cómo se relacionan también con ese otro cuerpo que es el protagónico y que es el patio. Para nosotros era muy importante la resonancia que pudiera existir entre los protagonistas, que de alguna otra forma también lo hacen muy bien, y creo que acogieron muy bien la idea del patio, y que el patio también finalmente los terminó acogiendo, porque es muy difícil, digamos, o es un poco caricaturesco, traer a alguien que se incorpore en un patio y que tú lo vas barriendo. Si alguien no ha barrido un patio en su vida, eso se va a ver ficticio, no se va a ver contundente, no real, por así decirlo, porque aquí también hay una convención, ¿no? Una convención cuando uno produce un producto audiovisual, una convención que tienen los actores. Pero sí me parecía potente esa relación de esos actores con ese espacio. Y lo que hicimos fue, digamos, y no porque lo tengamos pensado, pero sí el patio fue generándonos esa idea, y lo que hicimos fue que los actores, cuando iban a ingresar a ese espacio del patio,
empezaran a relacionarse y a vivirlo, tanto así que los actores terminaron viviendo, digamos, dentro de ese patio, terminaron haciendo partícipe de ese patio como de sus vidas. En ese momento, ellos empezaron, digamos, como a lavar la ropa, los jabones que teníamos, digamos, en el lavadero, digamos, del patio, eran los jabones que pues la abuela de uno en algún momento creó, pues en mi caso, en mi tiempo y en el tiempo también de ellos, que eran esas bolas así grandes, digamos, hechas de muchas huellas de jabones, de muchos pedazos de jabones, y toda esa, digamos, como toda esa relación de barrer un patio, de regar las matas, del sonido, de los pájaros, digamos, era real y que tenía que hacer partícipe con los actores, porque si no se iba a ver muy ficticio. Y a mí sí me daba un poco miedo realmente que la veracidad, la autenticidad se perdiera, ¿no? Sí quería de alguna u otra forma que esa verosimilitud de esos personajes estuviese relacionada con los actores. Y a partir de ahí construimos una historia de amor. No queríamos construir tampoco, no queríamos pensar en una historia, digamos, de fiesta. No queríamos tampoco de alguna u otra forma carnivalizar el carnaval, el patio. No queríamos hacer del patio un carnaval. No lo queríamos canibalizar tampoco en ese sentido. Y por eso la mejor forma fue encontrar una historia de amor y de romance, porque eso pasa. Cuando empezamos a investigar, nos dábamos cuenta que todas las personas nos contaban que mucho tiempo, érase una vez, o quién sabe si todavía, pues se vuelan los patios, para pasarse de un patio a otro, ¿no? En los patios pasan muchas cosas, y sobre todo en la oscuridad. A mí me quedaron 5 libretos, de verdad, 5 libretos muy calientes, muy atrevidos que no pudimos contar. Ojalá pudiéramos hacer una versión un poco sin censura para contar estas historias de patio que de verdad son demasiado potentes, pero no vamos a de alguna u otra forma no, o sea, no queríamos que el patio se convirtiera en un lugar de fisgoneo, en un lugar voyeur también, sino que fuera una cosa un poco más bonita de cómo un cuerpo se relaciona con otro y cómo para acceder a ese otro cuerpo, al corazón de una persona, primero tiene que ganarse su patio. Era muy bonito, o sea, el personaje protagónico, la mujer decía, para tú ganarme a mí, primero tienes que ganarte mi espacio y mi patio, y luego entras a mí. Entonces habían 2 corazones que me parecían muy importantes. Y la naturaleza también, la naturaleza que de alguna u otra forma en ese proyecto, cuando se hacía la pregunta, Aldo leía, hacía la pregunta un poco de cómo producir una serie en el patio, cómo producir una serie en el Caribe, era pensar también en el entorno, porque a veces el entorno uno lo tiene como un paisaje, como un decorado, como un fondo. Y nosotros teníamos naturaleza obviamente en el patio, pero esa naturaleza queríamos que todo el tiempo estuviese viva, y a veces nos levantábamos a producir y ¿qué pasaba? Las plantas de fondo, que eran un background, por así decirlo, muy potente, que también vibraba y que también hablaba, estaban muertos, o sea, las flores amanecían muertas, y uno cuando, digamos, emplazaba la cámara para hacer un plano, de fondo uno veía una cantidad de matitas muertas y de verdad era muy feo, o sea, era muy feo, digamos, ver esa naturaleza muerta. ¿Y qué tenemos que hacer? Parar producción, regar las matas y luego empezamos a establecer como lo que tú decías, Ania, una metodología era, vamos a regar las matas cada 2 días, antes de grabar, después de grabar, o sea, había un cuidado también inclusive con los cables, con emplazar los equipos, porque a veces también uno es muy leonino en esa idea de que lo sabemos todo, de que nos creemos superior, llegamos con nuestras cámaras y movemos y no nos importa nada, pero nos importa lo que vamos a registrar. Hey, cálmense, aquí hay, por así decirlo, otro ser vivo que son esas plantas, vamos a tener un cuidado y los trípodes, los dolly, los movimientos de cámara van a ser pensados, no vamos a correr en ese afán de destruir la naturaleza. En un momento sí nos pasó que alguien llegaba, digamos, y estaba filmando y de pronto tenía una plantita aquí que le había crecido y lo que hacía era, pero esta planta qué, ¡pah! Y la destruía. Llegamos a tal punto que quien hacía eso para nosotros era violentarnos, y eso causó, creo que más de un disgusto en la producción, porque no era eso, no era esa relación con el espacio. Entonces yo a veces digo que esto puede parecer un poco muy romántico, pero lo hacen también pues los grandes directores, las grandes producciones también, cuando entran incluso al Amazonas también, hay que tener un compromiso y una sensibilidad también, y no creer que uno es una máquina que todo lo puede hacer. También uno puede dialogar con ese otro ser que está ahí y que nos permite el acceso. Por supuesto que sí, Javier. Ahora, desde la concepción, esto es el espacio, ¿cierto? Es esa relación que hay con los actores, pero también es interesante descubrir
cómo se reescribe la historia dentro del espacio, ¿sí? Porque, digamos, por ejemplo, cuando tú haces el trabajo con los actores, ya obviamente de manera previa se le entrega a ellos un guión, etcétera, pero ocurren unas reescrituras al momento de montar las escenas para grabarlas. ¿Qué sucedía con eso? Y es un estilo o una forma, siguiendo con el asunto de la metodología, una forma también de ir enriqueciendo la narrativa. Sí, digamos, por ejemplo, yo te voy a mostrar digamos, te voy a mostrar este video, me dice si lo escuchas muy bien, digamos que fue con el que nosotros empezamos a promocionar la serie, empezamos, digamos, a abrir la serie. Sí pueden ver la imagen, ¿cierto? ¿Se ve la imagen que estoy compartiendo? Sí, sí. Okay. Es un cliccito, digamos, esta fue el primer tráiler o el primer teaser con el cual empezamos a promocionar la serie. Escogerlo no fue nada fácil, pero sí revela un poco el carácter de lo que queríamos, porque también estamos partiendo de una comedia. Quiero decirte eso, ¿no? Que esta serie también es una comedia y cómo también los actores empiezan a involucrarse en ese proceso. Te lo voy a compartir un poco y te sigo comentando un poco acerca de... Sí, estas manos pueden que limpien motores, pero también tienen su sabor. Eso veo, sí. Ajá. Todo lo que toca lo vuelve rico. Sí, claro. Este patio. Ajá. Todo lo que toca lo vuelve rico. Digamos, ahí era como establecer una relación que habían entre ellos dos, pero también ese amor y ese coqueteo que hay de ese Luis Miguel Ariza a Olga Martínez. Pero de fondo también, digamos, hay como una puesta en escena. A mí me encanta porque se está cocinando algo, ¿no? Hay un sancocho de fondo, se está cocinando algo está empezando, digamos, a calentarse, por así decirlo. Y lo que está de fondo, todas esas plantas que están de fondos, había momentos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a producir la serie, que nos tocó hacer una prueba de cámara como de 4 o 3 cámaras, porque a veces esa naturaleza se veía muy verde. A veces pasa también eso con la escogencia de las cámaras. Uno cree que todas las cámaras pueden servir para todo y todos los lentes pueden servir para todo. Bueno, finalmente el asunto es registrar, por así decirlo, ¿no? Pero nos pasaba que esta naturaleza que está de fondo, con otro tipo de cámara, no voy a mencionar marcas de cámara, con otro tipo de cámara se veían muy verdes, muy verdes. Entonces era como también maquillar un poco la naturaleza y no queríamos eso, queríamos que de alguna u otra forma esa profundidad de campo se mantuviera viva y se acercara un poco más a lo real, ¿no? Y ahí en la paleta de color creo que empezamos, digamos, un poco a lograrlo, porque de verdad con otras cámaras era muy real, parecía un comercial, por así decirlo, ¿no? Y yo no quería que la serie tuviera esa condición de comercial, porque se viera muy bonita, muy fina, que los colores vivos, aun cuando hay colores vivos, sí lo que hicimos fue como neutralizar un poco el asunto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy potente eso. Si quieres te muestro otro y ya respondo tu pregunta con eso, Ania. Aquí tengo al azar. Este patio. Oye, convenció a Olga para que vendiera un pedazo de patio. Que Olga va a vender su patio, Luis Miguel. Yo no voy a vender el patio. Acuérdese que el problema también es de deuditas suyas con el banco y esto pues la saca de deudas. Es más, acuérdese que ahorita ya le toca pasar allá. Este es su turno, porque o es esto o es la cárcel. ¿Qué? Este patio. Bueno, y eso prácticamente eran un poco como como unos teaser, digamos, muy sencillos realmente. Ahí pudimos ver, de hecho, a Pablo Palencia, que también hace parte de nuestra querida universidad, y a Chadia también, estudiante de la universidad, que le dimos la oportunidad también de participar en la serie. Eso, nosotros no nos cerramos también como equipo de producción, siempre, no es como que hay una rosca con los 5 actores, no, siempre estamos abriendo posibilidades, también es lo bonito, ¿no?
Entonces, ahí queríamos con esa serie buscar un poco el romance, un poco el amor también, porque era una comedia, era comedia, pero ¿cómo hacemos una comedia en el Caribe, en un patio? A cualquiera puede pensar enseguida, no, es que hay un dominó, es que hay ron, es que hay gente, hay guachafita, el otro man, el que aparece haciendo chistes para ofender al otro, que eso de alguna u otra forma, ya yo he pasado por eso un poco y he hecho programas así, pero en esta serie sí queríamos que tuviera un poco ese lado romántico, ¿no? Ese lado de amor y cómo a través de ahí hacer comedia y no humor. Entonces, sí queríamos hacer una comedia que de alguna otra forma se inscribiera en el corazón de una casa y que esa comedia también lo dejara uno a pensar, pero también resonara con un espacio. Y ese espacio es el patio, ¿no? Que ha resonado mucho con los patios del Caribe. Entonces, lo que tú hablabas de esa reescritura, de esa resonancia con los personajes, es un diálogo en sí con todo el entorno, porque mira que nos tocaste también el punto del color, ¿sí? Sí, no, a mí me pasó que, sí, yo entiendo, lo que me pasó un poco que no te respondí un poco, sí, mira, el patio estaba tan vivo que a nosotros nos tocaba, digamos, a veces reescribir escenas. Yo te comparto una escena, por ejemplo, y que nos pasó en un momento, un sábado, por ejemplo, estábamos como planeando un poco todo el proceso de la grabación, dónde iba a ser lo que íbamos a grabar el lunes, cuadrando las cámaras, los tiros, y el patio, digamos, tiene dos palos de cocos así súper grandes, súper altos, por allá que uno ni siquiera ve los cocos, y de repente estábamos cuadrando y en pleno ensayo, un sábado, se ha caído un coco de allá arriba y le ha caído, digamos, a una de las personas que nos estaba ayudando en la parte de producción, le ha caído el coco en la cabeza. Casi que esa persona quedó privada ahí. Nos tocó salir, digamos, ¿qué pasó? No, no, una piedra, no, no, fue un coco. O sea, un coco así súper viejo, como yo creo que ese coco tenía como 100 años de estar ahí arriba, se cayó ya de lo viejo. Y que le caiga a una persona y que casi quede privada, para nosotros eso pero ¿qué pasó? Y teníamos un capítulo donde alguien de un patio tiraba una piedra y le caía a alguien, no, pero pues hay que reescribirlo, ¿cuál? Le cayó un coco. Y eso terminó también configurando un poco, porque en el primer capítulo, cuando hacíamos el trabajo, digamos, de mesa con los actores, decíamos, no, pero es que las cosas aquí en el patio pueden pasar. Y efectivamente, a partir de ahí, cuando empezamos a descubrir eso, se activó mucho, que en el patio aparecieron iguanas que de repente se metían y uno grabando y de pronto la iguana se metía en la casa y era una cura. Nos aparecieron gatos. También nos apareció un perro, después las ratas también que nos acompañaban de noche porque era una casa abandonada, digamos que empezamos a activar, y cuando uno empieza a activar un espacio, para mí lo más potente es que se activa la vida, y eso me parece a mí de verdad potente, porque a veces uno quiere creer que lo que uno hace es lo único que está vivo y uno elude todo lo que está de fondo. Y ahí empezamos, digamos, como a reescribir muchas historias con los actores dentro del espacio. De hecho, hay unas escenas que nosotros configuramos también cuando Luis Miguel aparece en una bicicleta con un radio de esto vendiendo, arreglando aparatos electrónicos, vecina, aquí le arreglo los aparatos electrónicos. Eso era porque también estábamos bombardeados en ese momento de que todas las mañanas, cada media hora nos tocaba frenar la grabación porque pasaba un señor con un carromula o una bicicleta y con un megáfono vendiendo cosas. Entonces decíamos, oye, el espacio nos está hablando, ¿cómo traemos eso? Y también escribimos y reescribimos sobre eso. Entonces, también uno tiene que estar vivo, ¿no? Uno tiene que estar vivo. Y fundamentalmente, pues las cosas que hago son así. Yo vengo un poco del teatro también, realmente, y en el teatro eso es lo bonito, que no te cierras. A veces hay muchas producciones que se cierran a un libreto, son muy impositivos y ya. Y nosotros, en mi caso, pues me gusta trabajar con mucha flexibilidad también y dándole espacio al entorno y a las nuevas propuestas que se hacen en el momento. No te escucho, Ania. Lo siento, es que lo silencié. Es decir, que con esto podemos indicarle a nuestros invitados acá interesados en saber también dentro de todo este proceso de cómo desarrollar una serie, y es que es muy importante que dentro de los equipos nosotros estemos atentos también a leer los entornos. Entonces, y leer lo que nos está ocurriendo, porque muchas veces hay hallazgos valiosos
Y creo que también particulariza eso al patio. En el patio hay hallazgos que hacen que se sienta mucho más real, vivo y que nos identifica por nuestra parte a los espectadores. Aquí nos estás presentando ¿qué, Javier? Sí, por ejemplo, era digamos, como parte de la sinopsis con la que empezamos nosotros y dice así como que oriundos del Caribe colombiano de clase media cuya vida transcurre en algún caluroso y antiguo pueblo de la región, Luis Miguel Ariza, un hombre trabajador que pese a las adversidades económicas logra levantar en el patio de su casa el taller de reparaciones eléctricas El Futuro es Hoy. Ese taller, cuando él lo empieza a montar y que se llama El Futuro es Hoy, parte de ahí, parte de ese descubrimiento que encontramos también, digamos, que en el espacio. Nosotros teníamos en concreto que era un taller en un edificio, en una ciudad y tal, pero después nos dimos cuenta que era mejor y era más potente que él también tuviera un taller en un patio, pero sí que ese taller de alguna u otra forma no estuviese en el exterior, sino que estuviese, digamos, lleno, pues en un cuarto de paredes, no. Pero lo que realmente quiere Luis Miguel, como su deseo, que también es importante hablar desde ahí, ¿no? ¿Qué desean los personajes y qué quieren? Y él lo que desea finalmente es tener su taller en el patio de Olga. Él quiere llevar su taller al patio de Olga. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma está diciendo que quiere vivir con ella, perdón, que quiere establecer una relación con ella. Y ese es su objetivo, ganarse el amor de ella. Y es bonito porque el futuro es hoy. O sea, ese futuro es como una imagen. Ese futuro no es el que está por allá, no es el que está distante, sino que está aquí en este momento y es el que él empieza a configurar de alguna u otra forma en un tiempo y que lo acciona desde ya. No es un futuro, digamos, a largo plazo. Entonces, ese es como el pensamiento de Luis Miguel. Mientras que Olga es una mujer energúmena, correcta, digamos, ella es un poco material también. Yo creo que aquí hay como una idea de no sé, como un espejo de Sancho Panza y Don Quijote también, ¿no? Que necesitan unirse finalmente, solo que acá es una pareja, ¿no? Entonces, aquí lo planteamos como una complicada pareja de vecinos que no se soportan emocionalmente, pero que a lo largo del tiempo se dan cuenta que se necesitan el uno para el otro. Esa idea del tiempo, de esos personajes que se van desarrollando también en el tiempo, es muy importante. Cómo desarrollar personajes en el tiempo, pero que luego se dan cuenta que se necesitan. A uno le pasa eso en la vida, ¿no? A veces la persona que más amamos es la que está más cerca, pero no queremos que esté cerca, pero es la que necesitamos. Hay un deseo y como la vida misma, a veces con sus preguntas también, con sus enredos también emocionales. Y luego que planteamos sí como tres, yo diría como tres enunciados que eran muy importantes para la serie, que era emotiva, costumbrista y cultural. Eso sí lo teníamos claro. Queríamos que la serie fuera emotiva. Los personajes siempre estarán por encima de las peripecias, que los personajes siempre estén por encima de las dificultades. Ella muchas veces le iban a cortar la luz porque no tenía dinero para pagar el recibo de la luz, como les pasa a muchos también, como muchos vivimos eso. Y desde ahí, desde ese problema, desde esa dificultad, desde ese conflicto, queríamos que los personajes superaran los problemas, no que los problemas los ahogaran a ellos. Hay muchos problemas económicos, pero ellos terminan siempre estando por encima de esa dificultad. Eso tiene que ser muy claro también cuando se crean, digamos, algunas series, tener claro la emotividad. Y a mí me parece muy importante que en la comedia siempre los personajes tienen que resultar ganadores de esas adversidades, ¿no? De esas peripecias. Costumbrista, la relación de sus personajes, los entornos con los que se encuentran, su forma de hablar es común y popular, porque eso de alguna u otra forma también acerca al prosumidor, acerca al espectador, al televidente, a que se conecte con la serie, porque siente que están hablando como se habla en su entorno, están hablando que se habla como se habla en su patio. Bueno, también, digamos, de alguna otra forma, también puede salirse un poco, pero sí queríamos que la serie tuviera eso, que fuera un diálogo con la región. Y cultural, porque aporta un conocimiento de región y divertido de la historia. Cultural, porque, bueno, todos los patios, de alguna u otra forma, en muchas casas hay muchos patios también, y la gente, los espectadores, los consumidores, los televidentes, se empiezan a preguntar, pero es que también tuvo un patio así, cuando yo tuve un patio, en mi casa cuando yo tenía un patio, mucha gente nos decía que no, es que el baño de mi casa quedaba en el patio, entonces me tocaba levantarme a las 2 de la mañana si tenía ganas de ir al baño
abrir la puerta y salir al patio y hacer mi necesidad en el patio. Y te podrás imaginar todo lo que pasaba en ese patio a esas horas de la noche, ¿no? De pronto alguien por ahí que se quería robar las gallinas, o alguien por ahí que se extravió, o algún fantasma, o algunas historias de miedo de estas que pasan en los pueblos. Entonces eso de alguna u otra forma empieza a configurar lo cultural, empieza a ser potente. Los patios que están pasando o los patios que se están construyendo hoy día son patios pequeños, son pequeños espacios, pequeñas áreas de labores que la llaman patio, y de hecho si tú vas a comprar una casa con patio te vale mucho dinero, vale más en la ciudad. Y bueno, también en los pueblos también han tomado mucho valor, pero esta idea de patio como lugar también es una pregunta por la economía también, ¿no? Por la economía incluso hasta de una ciudad, de un pueblo, de un municipio también. El patio adquiere una relevancia y no es simplemente ese lugar que está ahí como para llenarlo de chéchere o como para desocupar todo lo que no nos sirve. El patio tiene muchas virtudes y bueno, tú sabrás y cada quien sabrá cuáles son las virtudes que tiene tener un patio, ¿no? En una casa. Y queríamos que esta serie fuera muy esperanzadora, fácil de recordar y de identificar. Por eso de una se llamó El Patio. Yo sí había pensado una cantidad de nombres que ni se imaginan: amor prohibido, amor de dos, etcétera. Una cantidad de nombres que a veces uno se complica la vida buscando estas ideas americanas de cómo se pueden llamar las cosas, ¿no? Para hacerlo un poco más atractiva. Pero el equipo de producción siempre me decía, y de guionista, inclusive tú también en un momento, no, se tiene que llamar El Patio. No, pero ¿por qué El Patio? Quiero algo más abstracto, algo que tú entres, que se relacione. No, El Patio. Y después de alguna u otra forma sí, creo que esa idea fue oportuna, ¿no? La productora Daniela insistía mucho en eso, Daniela Campo insistía en que se llamara El Patio. Y yo, no, quiero que se llame Amores de Familia, Entre Amores, Entre Cruzados, una cosa muy, que ya ni me acuerdo tantos nombres que propuse, pero lo tenía ahí cerca, y la productora me dice, no, se tiene que llamar El Patio, es contundente y de alguna u otra forma también me parece que es contundente, que es una serie fácil de recordar, ¿no? Y así también fue lo que hicimos con la canción, ¿no? La canción también nos ayudó mucho a despegar, es un bolero, es un bolerazo, como dice un músico de Cuba que nos escribió hace poco, es un bolerazo esa canción. ¿Y quién hace una comedia en el Caribe con un bolero de fondo, por ejemplo, con un punteo de guitarra, cuando a veces, digamos, estos programas de humor o de comedia están muy hechos para pensarse con música de ráfaga, fanfarria, música muy movida, ¿no? Muy ágil, muy circense también, por así decirlo. Aquí nos estás presentando, bueno, que esto hace parte de todo el material que también han ido manejando en torno a la serie, ¿cierto? Hay algo muy importante y es como, Javier, luego de que un producto sale, y vamos también dándole apertura ahorita en estos 15 minutos que ya nos quedan algunas preguntas, pero yo sí tengo como un comentario adicional, y es cómo justamente nosotros podemos seguir generando diálogos e interacción con el público, que no se quede solo en esa sola pantalla, sino que se pueda ir, pueda trascender estas historias de patio en los prosumidores o en los espectadores. Sí, a nosotros nos tocó, digamos, como equipo de también trabajo, pues uno hace una serie para primera pantalla. La primera pantalla es Telecaribe, realmente es una serie pensada para la pantalla de televisión, eh, que es el canal Telecaribe, pero también hay que pensar de alguna u otra forma cómo esa serie empieza a circular en la multiplataforma, ¿no? En las redes sociales, por así decirlo, para ser un poco más concreto. Y creo que sí es una responsabilidad que tenemos que tener ahora de empezar a promocionar, de empezar también no solamente a promocionar, sino a crear contenidos que de alguna u otra forma tengan una convergencia con el proyecto que se está presentando en pantalla, en primera pantalla, como lo es la de Telecaribe, y luego también en esa otra pantalla que son los celulares, que son los computadores, que son los dispositivos, también pueda dialogar, ¿no? Se puede hacer a través de un cross media, a través de una transmedia, se puede hacer también
a partir de unos relatos expandidos también, pero siempre hay que buscar de alguna u otra forma que ese contenido dialogue. Puede ser una extensión, incluso se puede crear también un spin-off de los personajes también. Hay muchas formas de crear y de llevar esto a la pantalla chica. No solamente la reproducción, porque a veces creemos que, no, es que mi serie, porque la puedes ver en internet y la puedes ver en televisión, en pantalla, en televisión tradicional, ya es una televisión, ya es un programa, una serie transmedia, no. La reproducción que haces en un televisor y que la haces en una pantalla no implica que eso sea una transmedia, no. Tienes que hacer un llamado a la acción para que los espectadores puedan hacer eso. Lo que pasa, digamos, con Netflix, con muchas series, ¿no? Como Dark, por ejemplo, lo que pasa con series como Lost, lo que pasa con Los Simpsons, digamos, y con muchas series que empiezan a tener una transmedia y que empiezan a circular en las plataformas digitales. Creo que ya eso se ha hecho y se viene haciendo también. Nosotros tenemos que tener un compromiso frente a los contenidos que estamos haciendo, y es de qué forma esos contenidos también pueden y tienen que dialogar, Esto es parte como de un making, de algunas fotos que encontré por aquí, digamos, cómo producíamos esa serie, cómo producíamos 40 capítulos, es una buena pregunta también, cómo hacíamos 40 capítulos, cómo lo hacíamos posible, porque es mucho, a cuántas cámaras grabábamos eso, a cuántos sonidos, a cuántos dispositivos sonoros también hacíamos eso. Los tiempos también de producción. Bueno, aquí yo creo que nosotros tendríamos para hablar mucho, pero también la idea es como dejar una provocación y mirar a ver si este espacio se puede repetir en otro momento para ser un poco más concreto y perfilar un poco, digamos, esto de cómo se produce la serie El Patio, que me parece una pregunta muy potente, ¿no? El cómo se produce. Claro. ¿Va a decir algo más? Sí, claro, Javier. No, en un momento quiero finalizar con esta fotito para darme un poquito de publicidad. En un momento me tocó hacer también cámara. Cuando grabábamos en la noche me tocaba hacer cámara. Yo renuncio a esa idea de dirigir y estar sentado con un vaso de agua azucarada. También a mí me gusta estar en la acción, ¿no? Sudarme un poco también lo que se ve, lo que ven los camarógrafos, los que escuchan. También me gusta estar circulando como por la interdisciplina, ¿no? La interdisciplinariedad que tiene uno como artista también. Aquí nos comenta Nairobi Tejada, dice, por lo menos del punto que ahorita tú tocabas, la canción es fantástica, me gusta el sonido en el patio porque transmite la cotidianidad en el patio de nuestras casas. La serie tiene una conexión más allá de la historia. También quería aperturarle, aprovechando ya estos últimos minutos que nos quedan antes de finalizar el conversatorio, si tienen alguna pregunta para Javier. Aquí Ketty Arrieta nos dice, el bolero es una buena opción si tiene romance. Sí. En un comentario, claro que sí. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirla aquí en el chat. Yo se la puedo hacer a Javier. Si hay alguna duda adicional, pues porque yo también, bueno, arranco yo haciendo una pregunta, Javier, y es, la serie fue grabada el año pasado, en 2019, ¿cierto? Pero ahora que estamos en una realidad distinta, para no hablar de la famosa nueva realidad, nueva cotidianidad, de la que ya está un poquito trillado esto, digamos, ¿cómo estás viendo tú el sector y qué crees que pueda ocurrir ahora con las nuevas formas de hacer audiovisual? Sí, oye, buena pregunta, la verdad, buena pregunta. Porque también, de alguna u otra forma, estamos en un espacio también académico y creo que también hay una responsabilidad por parte, digamos, del cuerpo docente o los que estamos en la academia también, cómo también empezamos a dialogar con esos contenidos audiovisuales frente a esto que de alguna u otra forma sí ha cambiado, creo que políticamente y socialmente también, cómo van a ser esos nuevos contenidos para decirle al estudiante cómo producir una serie, cómo acercarnos a la producción. Creo que también desde ahí hay algo interesante desde la academia y sobre los estudiantes también que tienen que preguntarse cómo vamos a empezar a producir, porque no puede ser el mismo manual antiguo con el cual hemos venido haciendo los contenidos, ¿no? Porque en 5 meses más nos coge algo de esto y los estudiantes no están preparados, por así decirlo, pero también nosotros. Entonces ese es un diálogo participativo también con los que hacemos, con los que creamos y con los que estamos, digamos, en la docencia, por así decirlo, en los que transmitimos conocimiento. Creo que hay una pregunta muy importante en relación a ese otro contenido y a esas otras plataformas que sí hay que hacer
una reflexión muy profunda, porque ¿qué pasa con uno, por ejemplo, que ya de alguna u otra forma con el tiempo ha logrado con el sudor levantarse y levantar un poco el apellido y levantar un poco el equipo frente a los estudiantes que apenas están empezando y van a crear algo y luego se enfrentan con que no, que hay que digitalizar todo o todo tiene que estar en el computador o tiene que estar en las plataformas? Cuando hay que pelear, por así decirlo, y salir a competir, porque en últimas es así, con plataformas como Netflix, con Amazon, etcétera, para no hablar de, digamos, de las demás, sino hablo de las demás comerciales, cuando están creando una cantidad de contenidos potentes, ¿qué haces tú? Entonces hay una pregunta de creación también y que corresponde a quien enseña, a quien transmite el conocimiento, a quien lo recibe, pero por ser y por tratarse de la vida, creo que tiene que ser un diálogo de doble vía. Yo no me la sé toda. Yo lo que te puedo decir frente a eso es que los contenidos los voy a orientar un poco más al transmedia, es decir, que esos contenidos puedan circular un poco más en las redes sociales de alguna forma potente, no simplemente grabando un video y decir, no, lo voy a pasar por aquí, ya no, también pensar esos dispositivos, cómo se pueden activar para tener mayor participación también, porque todo está girando para allá. O sea, ahorita van a aparecer más plataformas, ahorita van a aparecer otros diálogos. De hecho, ya esto es una prueba de que nosotros tenemos que creer un poco en la virtualidad porque nos acerca en cualquier momento y en cualquier espacio. Creo que en otro momento nos hubiésemos pensado esto en un salón de clases o en un evento o en un espacio y no lo hubiésemos hecho, por así decirlo, porque también implica unos gastos de producción mayor. Pero frente a esta efectividad, también frente a ese panorama que parece trágico, también hay muchas posibilidades, porque ya hay canales, ya hay plataformas diciéndole no, envíenme su serie hecha con celular, con cámaras sencillas, porque la resolución en una pantalla de computador todavía es 1920 por 1080, o sea, no exige una calidad mayor como si lo fueses a ver en una pantalla de cine. Entonces también creo que hay una mayor democratización de cómo hacer y de cómo producir. Lo que hay es que sentar equipos claros y contundentes y que empiecen a trabajar. A mí sí me parece muy importante que los equipos tienen que empezar a consolidarse y siempre a los estudiantes les digo eso, empiecen a armar su pandilla desde el salón de clase, porque esa pandilla es la que va a determinar unas preguntas, va a determinar una disciplina y va a determinar un rigor. Ya después cuando cada quien empiece a tener preguntas propias, pues se abren o empiezan a converger, pero sí hay que crear, digamos, como equipos de trabajo contundentes, porque ahora uno no se puede acercar a nadie, uno no puede buscar a nadie que conoce, por así decirlo, y uno recurre a los amigos. Oye, mira, vamos a contar esta serie, necesitamos 4 personas para hacerla. Bueno, listo, vamos a hacerla, y así uno empieza a aventurarse, pero con amigos inicialmente. A mí esa idea romántica de que el cine empieza o es patentado con los hermanos Lumière, con 2 hermanos, me parece muy potente. Hay un sentido de hermandad ahí, ¿no? Un sentido de comunión, y eso no es curioso en la vida. Los hermanos Lumière son 2 personas y eso tiene que resguardarse, en eso tiene que resguardarse uno, ¿no? Para no estar solo, porque indudablemente el trabajo de la producción audiovisual no es un trabajo individual, es un trabajo que requiere un sonidista, un productor, un camarógrafo, y en la medida en que empecemos a entender también esos modos de relacionarnos, y no solamente de relacionarnos con un equipo electrónico, porque eso es lo último, cámaras salen todos los días, celulares con resolución salen todos los días, pero sí empezar a configurar equipos claves y concretos de producción y de creación. Gracias, Javier. Sí, mira, aquí justamente Shadia se encuentra entre los asistentes y también te hace una pregunta, porque ella es estudiante de comunicación social y está en este proceso de toda la producción. Ella nos plantea y dice, creo que la mayor... La pregunta estoy seguro que si va para la segunda temporada. Hay que pensarlo, tienes que hacer el casting, por favor. No, fíjate, no tiene que ver con eso. Ella dice lo siguiente. Creo que la mayoría de personas cuando escribimos y leemos historias, proyectamos en nuestra mente una escena. Le damos formas a unos personajes y a un escenario. La pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti encontrar ese espacio y esos personajes que se asemejaran lo más posible a lo que en tu mente nació? ¿Y qué tan satisfecho te sientes como director y libretista con el producto final? Y obviamente la respuesta de los televidentes. Te acaba de hacer 2 preguntas en una. Esa pregunta es como para contestarla así como con cervezas y trago, para uno empezar a decir una cantidad de cosas.
Pues yo me siento muy contento realmente con el producto. Cuando veo los capítulos, a mí me pasa eso. Yo veo los capítulos y soy una persona que me doy muy duro realmente. Tengo que mejorar eso en mi vida. Hay un libro que recomiendo mucho, que lo tengo aquí. Antes de empezar esto lo estaba leyendo, que no sé si lo pueden ver, que se llama El Gran Pez Dorado, de David Lynch, un director de cine que él plantea en sus reflexiones que uno no tiene que trabajar con ira, ni con veneno, ni con rencor, sino con mucho amor, con mucha tranquilidad para poder crear. El espíritu creativo requiere de mucha tranquilidad en cierto sentido, ¿no? Y yo me doy muy duro. Yo veo los capítulos y me doy muy duro. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué quité esto? ¿Por qué la música? Me doy muy duro con la música, realmente. Aquí lo confieso. No, pero había que quitar esto, pero el presupuesto no nos alcanzó. Quería traer esta trompeta, esto, pero bueno. Pero en última sí me siento contento porque hicimos 40 capítulos y esos 40 capítulos hoy para nosotros terminaron siendo un músculo. Un músculo. Es que nosotros como el equipo de trabajo de Toma 28 Producciones no hacemos las series como para enriquecernos o para ganar plata, o porque a veces uno piensa en esa idea del audiovisual. No, es que voy a ser un director, como esa cosa que nos venden en las revistas o esas cosas que nos venden en Hollywood One and One de los medios, del productor, de la riqueza, que hay como un glamour. Y yo creo que detrás de eso también hay un equipo creativo atormentado por muchas preguntas. Creo que la plata pasa a un segundo plano. Entonces no es esa idea de belleza, de cómo nos vemos. Eso a mí me pone a suponer y me pone a pensar y a reflexionar sobre el éxito. El éxito, ¿qué es el éxito realmente? Alguien decía que es mojarse las manos y que las manos les queden húmedas, pero el agua se va. Pablo Larraín, un director, decía eso. Pero yo me siento muy contento por el músculo narrativo y por las personas que me acompañaron a hacer lo posible. Si en el camino nos habríamos tropezado con gente que pensara 40 capítulos, ¿en qué momento? No, me voy. Claro, la plata no nos iba a alcanzar y tampoco lo hubiésemos hecho. Entonces, pero hay gente también que se arriesga y eso me parece muy bonito. Mucha gente no quería entrar al proyecto porque le parecía muy largo, muy grande. Pero después que hicimos el proyecto y me dicen, Javier, afortunadamente hice parte del proyecto porque mira lo que pasó ahora, una pandemia, estoy en mi casa, pero afortunadamente puedo ver 40 capítulos todos los días. O sea, me puedo recordar a mí mismo que me esforcé e hice un trabajo y eso es más valioso que cualquier, no sé, que cualquier propuesta de trabajo en otro momento, ¿no? Eso me pareció muy contundente. Y la otra pregunta era, la primera era sobre la escritura, algo así. Sí, ya te digo, sí, ella te pregunta qué fue, qué tan fácil o difícil fue para ti encontrar en el espacio a esos personajes y que se asemejaran lo que estaba más próximo a tu mente o a tu creación inicial. Sí, ahí había un problema porque, bueno, siempre hay un terror. Frente a la hoja en blanco siempre hay un terror. Tú te sientas a escribir y hay un terror frente a la hoja en blanco. Y yo recuerdo un maestro que decía, no, pero maestro, ¿cómo hago para escribir? ¿Cómo se hace para escribir? Escribiendo, sentarse y escribiendo, porque yo no creo en las ideas. A mí me parece terror cuando alguien dice, no, tengo una idea. Sí, tener ideas es un paraíso, construirlas es un infierno. Todos podemos tener una idea aquí, las podemos dar enseguida. O no, una idea de un tipo, y porque hemos visto muchas películas, hemos visto muchas series, muchos libros, y lo vemos en el noticiero. Todos tenemos ideas, pero construirla es un infierno. Entonces, frente a esa pantalla o frente a esa hoja en blanco, siempre va a haber un terror. Y yo creo que eso, si es difícil o no, uno lo logra, en mi caso, lo logro siempre con la convocatoria de los otros cuerpos. Yo creo, parto de una idea, la empiezo a investigar, escribo, pero no puedo salir a crearla sin antes no la he discutido con un equipo de trabajo. O sea, es algo que no puedo hacer. No creo en la individualidad de no, yo creé esto y ahora ya lo publico. No, para mí, y bueno, y porque también de alguna otra forma mi formación es teatral, ¿no? Y uno lo que hace en teatro es, y también en el cine se hace, en el teatro es tomar un libreto y leerlo durante 1, 2, 3, 4 meses. Entonces, por eso siempre estoy trabajando a tiempo. Ahorita yo estoy trabajando ya en la nueva serie que quiero hacer el próximo año, o sea, por allá en octubre. Y estoy empezando a escribirla y estoy empezando a hablarla, a dialogarla, para que se madure de alguna u otra forma. Es como cuando la abuela de uno cogía no sé, esas frutas y la envolvía en papel periódico y las ponía ahí y después las iba a buscar. Que se madure. Sí, para que se madure, porque las ideas a mí me aterra y no creo en ideas así fugaces. Para mí hay que trabajarlas, porque todo se inscribe en una poética del tiempo y el tiempo es mágico. Claro que sí.
Bueno, yo creo que llegamos al tiempo exacto. Javier, de verdad para nosotros ha sido muy importante que nos haya brindado este espacio de contarnos de tu experiencia como profesional, como director, de poder ilustrarnos e instruirnos un poco más allá de lo que vemos en la pantalla y conocer las raíces de todo un proceso y de un trabajo que se está haciendo. Ya como para cerrar, ¿qué le dirías? Y esto no es, pero sí es necesario para nuestros invitados que nos escuchan. ¿Qué le dirías? Porque muchos aquí sé que tienen intereses de escribir, tienen intereses de trabajar, seguir forjándose en televisión y pues encontrar, sí, encontrar proyección en este medio. ¿Cómo ves tú y qué les dirías a ellos frente a toda la nueva situación, pues, para cerrar con broche de oro? No, pues yo creo que uno hay que vivir los procesos de uno. Uno hay que vivir los procesos de uno, pues yo también pasé por una universidad como estudiante en pregrado, también lo sigo haciendo, digamos, en la maestría y sigo estudiando todo el tiempo. Y yo creo que uno hay que vivir la particularidad de los procesos de uno, porque a veces uno con tanto que hay en las redes sociales, uno empieza a ver, pero es que el otro hizo una película, pero es que el otro hizo una serie, pero es que el otro está actuando en tal novela, pero actuó en tal película, pero es que el papá, pero es que el apellido, pero es que la palanca. O sea, uno empieza de alguna otra forma a querer ser otro. Y cuando uno quiere ser otro, empieza a perderse de las preguntas de uno, empieza a perderse de la autenticidad y de la magia que puede encontrar uno en lo que uno puede hacer. Entonces no hay que vivir la vida de otro, no hay que vivir la vida de otro actor, porque a veces uno se engaña y a veces por allá están más enredados que por acá. Entonces uno tiene que empezar a vivir la particularidad de uno y empezar a tener mucha disciplina. La verdad, yo creo que, como lo decía un director, Iñárritu, él decía, el hecho de producir una serie, de grabarla es fácil, técnicamente es fácil. Yo también comparto eso, una cámara, saber algunos planos, alguna relación técnica, pero lo más potente es qué tú vas a llevar, cuál es la pregunta que tú vas a llevar en lo que tú vas a hacer. Eso me parece muy potente, porque eso es como un hijo que tienes que soportar y que tienes que criar. Entonces tú no puedes criar el hijo ajeno. Hay que tener una responsabilidad con eso, con lo que uno quiere y con lo que uno desea. Y eso tiene que necesariamente pasar por un sacrificio. Todas las historias que nosotros vemos de héroes pasan por el sacrificio. Pasan por el sacrificio. Entonces, ¿por qué no ser uno el héroe de su propia película? ¿Por qué no serlo? ¿Por qué no arriesgarse? Tarantino decía, si yo tengo que dar un brazo por esa película, por ese proyecto, lo doy, me lo mocho y lo entrego, pero quiero hacerlo. Y uno creo que muchas veces no está dispuesto a sacrificarse. Y es lo que a veces también les digo a los estudiantes, hay que sacrificar. Hay que sacrificar, hay que tener tu biblioteca, tienes que tener tu biblioteca. No te dé miedo comprar el libro de 40,000 o de 30,000, no te dé miedo. Porque si compras la hamburguesa de 40,000 y sobre eso haces alarde, ¿por qué no compras el libro? ¿Por qué no ves la película blanco y negro? ¿Por qué no ves la película de 2 horas? Hay que sacrificarse para entrenarse y eso me parece muy potente. Bueno, como decía un maestro también, tú disculpa que siempre quiero intentar decir esto muy bien, lo digo por las personas que están conectadas, y es que el infierno de los vivos no es algo que sucederá, es algo que está aquí, el que conformamos estando todos juntos todos los días, y 2 maneras hay de evitar ese infierno. La primera es no saber y perderse. Y la segunda, y hacer parte del infierno. Y la segunda es saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y darle paso en la vida de uno y hacerlo durar. Y ustedes, los que están conectados, no son infierno porque están conectados en este espacio. Qué lindo, Javier. Bueno, yo creo que se nos quedó una última pregunta por fuera. No sé si brevemente la contestemos para ya cerrar. Es la última. Es Arabella Martínez, que nos escribe, también es una estudiante del programa de comunicación social. Dice, el patio tiene varios elementos ganadores como el costumbrismo, el cultural y el amor. El amor desde las historias narradas y del amor desde el libreto y la dirección. Ello logra una identificación del espectador con el producto, pues le despierta la piel y le escarba los archivos de la memoria. ¿Cómo fue ese diálogo desde la dirección, desde el libreto con los escenógrafos? Porque realmente ese espacio llega a ser el protagonista. Sí, bueno, esa pregunta creo que tendrá que contestarla
También Daniela Campo, que estuvo, digamos, metida 100%, digamos, el tema del arte, los colores, las formas como se relacionan. Ese patio, si yo les mostrara la fotografía, tocó pintarlo 4 veces, de verdad, o sea, me voy a gastar la plata en pintura, y a mí tienen que frenarme, porque yo, de verdad, o sea, primero lo pintamos de blanco todo, para acá, el blanco. Después nos dimos cuenta que el sol caía y levantaba mucho el blanco. Y te podrás imaginar ese blanco resplandiendo. No, quitémoslo de blanco. Un amarillito, un ocre. Hicimos las pruebas en computador, pero no es lo mismo. A veces lo que arroja el computador no es lo mismo que la realidad. Lo pintamos de amarillo, de verdad. Yo tengo las fotos por ahí. Y lo pintamos de amarillo. Después ese amarillo se veía como una mostaza, así, como una hamburguesa rellena de mostaza. Y yo, no, eso no es. Y lo que demora pintar el patio, y más porque echábamos pintura esta de coraza. Recuerdo que costaba un poco porque se pintaba mucho. Listo, no, no me gusta ese amarillo, me levantaba como atormentado con ese mostaza. Luego lo pasamos a azul. Finalmente encontramos la paleta que es como ese azulito que dialoga con el verde, porque en cámara, cuando hacemos las pruebas de cámara, ya de alguna u otra forma el color, la colorimetría, a mí me gusta que sea un poco neutra, ¿no? Esos colores así como chillones, el super HD, el super 4K, que todo se ve como brillante. A mí no me gustan, digamos, estéticamente, y el cine no se hace así, no se hace con esos colores muy brillantes. Pero ese color fue encontrarlo de verdad, lo pintamos 4 veces. Mi hermano, que también hizo parte, digamos, de la producción, era quien pintaba el patio nuevamente, y así fue, 4 veces pintando ese patio. Ese arte, esa pregunta, creo que en otra ocasión Daniela podría hablar del arte realmente, que sí me parece que es un trabajo muy bien logrado por los colores, la neutralidad, la paleta de colores que hay ahí, me parece interesante también. Porque tampoco puede verse un patio carnavalero o una feria o un patio feriado, ¿no? Con la cantidad de colores, pensando en la comedia, porque a veces creemos que la comedia es rojo, verde, azul, no, porque la comedia es el naranja, la comedia es el azul, el verde, el amarillo, no. También uno puede trabajar con tonalidades ocres, con tonalidades frías también. Bueno, ahora sí, ya podemos finalizar, agradecerles a todos. Aldo, pues para Sí. cerrar te dejo este broche a ti. Yo le agradezco a Javier este diálogo que me permitió tener con él, de verdad. Bueno, yo también, Javier, te quiero agradecer porque, primero que nada, la genialidad. La verdad es que en la época que vivimos, el ser original cuesta mucho. Vivimos bombardeados de tantas cosas que salir con una idea innovadora realmente cuesta mucho. Te felicito por eso. Y lo otro que te quiero agradecer por este espacio, por haber compartido con nosotros tan generosamente todos estos detalles que uno, digamos, como espectador, ni se los imagina. Te lo agradezco mucho, y además porque nos permitiste hablar de otra cosa que no fuera la pandemia, y eso es muy importante. Creo que tenemos que dar el switch, tenemos que generar estos espacios de conversación y espacios académicos también, que la gente sepa que hay algo más que eso. Tenemos que hay que cambiar, porque no podemos seguir transmitiendo solamente con relación a la pandemia. Así que yo, digamos, a título y a nombre de la universidad, te doy las gracias, y te ofrezco este espacio, digamos, para cuando tú quieras, para que cuentes con él, y lo mismo Ania. Los dos les agradezco mucho, ha sido muy gratificante, y bueno, sí, la pregunta, digamos, ¿va a haber una segunda parte? La respuesta es sí, de todas maneras, tiene que haber otra. Así que para los que están, digamos, conectados en este minuto, les comento que esto fue grabado, y para los que están, les vamos a compartir esta grabación, y para los que no pudieron también, para que se entusiasmen para la próxima. Así que muchas gracias y un feliz día. Gracias Vale, a todos. gracias a ti, Aldo, por este espacio. Gracias a todos también. Buen día. Buen día, gracias. Excelente día. Chao. 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 Chao.